Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo me siento complacida de que estemos con el pastor Miguel Mateo aquí. Sí, Aquí en un espacio del exterior, al aire libre, con el sonido de los pajaritos y la brisa. Así que, exacto. pastor, bendiga a su audiencia. Amén. Dios me le bendiga a todos. Una bendición otra vez más poder compartir con ustedes en otra atmósfera, ¿verdad? Ya fuera de los estudios. Y creo que a pesar de que es en otro lugar, la bendición será de igual manera igual. Será una bendición, valga la redundancia, será una bendición gozarnos con ustedes y que ustedes aprendan algo más y diferente el día de hoy. Amén. Yo sé que el tema para muchos es de atención, Sí, porque si algo nosotros queremos como cristianos es consagrarnos a Dios por medio de ayuno, por medio de oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio del silicio, pero tenemos un tema con el ayuno. Primero contextualizar a la gente, pastor, ¿qué es el ayuno? Y cuando se habla en la Biblia de ayuno, o sea, esta práctica, cómo se hacía, ¿qué es el ayuno en sí? bueno, el ayuno es algo, básicamente, como le dice su nombre, ayuno es abstenerse de alimento, abstenerse de alimentación. Y como nosotros conocemos la palabra desayuno, es cuando usted ya termina rompe lo que es la abstinencia de alimento y empieza a alimentarse. El ayuno es el primer alimento, lo primero que usted ingiere por la mañana. Entonces, básicamente, cuando decimos ayuno, estamos hablando de la práctica de abstenerse de alimento, que en la Biblia tiene su connotación porque aparece en la Biblia como un recurso de humillación que el hombre, no sé a través de qué lo recibió, si Dios se lo ministró, que le agradaba, pero los reyes y las naciones empezaron a practicarlo como un recurso de misericordia, buscando el favor de Dios, buscando acercarse al Señor. El ayuno siempre fue algo para acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, todo el contexto del ayuno está relacionado a la humillación, relacionado a lo que es invocar, buscar el favor de Dios, buscar un favor determinado, el favor por una nación, eh, quizás cambiar algún Ujú. edicto, decreto del Señor, un cambio espiritual. Daniel ayunó por el pueblo de Israel, los ninivitas ayunaron por un juicio que venía sobre ellos, y vemos que hay una serie de situaciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que reflejan lo que era el contexto en aquel momento por el ayuno. El rey David ayunó por un hijo que iba a morir. La Y, reina Esther. sí, la reina Esther ayunó por un decreto que había en contra de ellos. O sea, siempre el ayuno estaba relacionado invocando el favor de Dios por una situación determinada. Pero, para seguir hablando del ayuno, Cristo le cambia el contexto al ayuno. Ajá. Cuando a Jesús le llevaron un muchacho enfermo, endemoniado, y los discípulos no pudieron reprender el demonio. Y Jesús les dijo más adelante, este género no sale si no es con ayuno y oración. Pero hay un tema ahí con ese texto bíblico, pastor, y es que Sí, muchos teólogos dicen que a lo que se refería Jesús en ese momento no era el espíritu inmundo del muchacho o que poseía al muchacho en ese momento. Muchos dicen, muchos estudiosos de la palabra dicen que se refería a la incredulidad de los que estaban ahí, que la sí, incredulidad no sale sino con ayuno y oración. sí, Pero sea como sea el espíritu inmundo del muchacho o sea la incredulidad, me está hablando de un ayuno para liberación. así es. Entonces, creo que ese es el otro contexto que le da Cristo al ayuno, la liberación. Pero también está la vertiente de que el ayuno, como una humillación a Dios, como una misericordia a Dios, no solo hace libre al que está afuera, Así es. sino también que es una autoliberación. Entonces, vamos a hablar del ayuno desde esa perspectiva de liberación. Así es. Bueno, lo que tú dices ahí es muy poderoso. Yo creo que en las dos vertientes, aunque mirándolo bien lo que me explicaste de los estudios teológicos, la gente que han ido un poquito más allá, que dice que Jesús dijo que ese género no se iba sino era con ayuno y oración. Y yo también creo que la gente es liberado Ujú. por el ayuno de alguien más, pero tú eres más liberado por tu propio ayuno que tú haces, porque el ayuno básicamente se utilizaba para romper los yugos de esclavitud, o sea, en el sentido, se hacía en un sentido físico y literal, pero cuando Cristo viene cambia todo lo que era literal y lo transmite a lo que es el mundo espiritual. Es muy importante saber que el ayuno tiene que ver con la liberación de otros, pero más con la mía. Principalmente cuando yo ayuno, recibo liberación. Y más que liberación, me pongo más en contacto con Dios, porque lo que busca el ayuno, en realidad, es una cercanía con Dios, porque el ayuno se incluye dentro de una consagración. Hay una consagración que va ligada el ayuno con la oración, porque hay Ok. mucha gente que ayuna y no ora.
Hay gente que pasan en ayuno 12 horas del día, 24 horas del día, 9 horas del día, pero en esas horas que están sin comer, sin ingerir alimento, no oran. Y el ayuno, para ser efectivo, debe estar junto, mezclado con la oración, porque Jesucristo lo dijo, este género no sale, aunque se estuviera refiriendo al demonio o se estuviera refiriendo a la incredulidad o el tema espiritual de la nación. Él estaba hablando de que había que combinarlos a ambos, el ayuno y la oración. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Deben de estar aliados y funcionar juntos para que puedan tener una efectividad en lo que se hace. Pero cuando uno habla de liberación, que es un tema, cuando se habla de liberación, el tema, uno de los temas más relevantes en la iglesia de hoy, que genera más preguntas, es liberación. ¿Cómo soy libre? ¿Y cómo un ayuno me hace libre? Poderosísima. Una pregunta que yo mismo me estoy haciendo a mí mismo. ¿Cómo un ayuno me hace libre? ¿En qué medida soy libre con un ayuno? La Biblia establece, Jesús hablando, que el género no sale si no es con ayuno y oración. No está explicando, diciendo, no, tú vas a ser libre con un ayuno y con una oración. No, porque nosotros nos han vendido el sueño de que te oramos hoy, se manifestó el espíritu que estaba en ti, por ejemplo, a los que se le manifiestan los espíritus, a la gente que están endemoniados, hay otros que están influenciados y hay otros que tienen hábitos mezclados con espíritus inmundos dentro del cuerpo, que son cosas muy diferentes, porque hay gente que no sabe eso. Hay gente que tiene hábitos de pecado y se ha mezclado con espíritus, y esos espíritus están ahí amplificando y dándole fuerza a esos malos hábitos de pecado. Usted tiene que desarrollarme eso, o sea, hay como eso de que hay gente que está endemoniada, pero hay otros que solamente tienen una influencia. Sí. Yo usted explicó la parte de cuando son hábitos mezclados con espíritu inmundo, que esa costumbre de pecado que llaman espíritu inmundo. Así es. Pero ¿cómo así de gente que no está endemoniada pero está influenciada? ¿Cómo yo noto esa diferencia? Bueno, yo lo expliqué una vez y lo vuelvo a decir. Diferenciar una influencia de una demonización es muy difícil, porque la influencia es lo que trabaja en el exterior. Yo soy influenciado, soy movido por espíritu. Espíritus me impulsan, me indican hacer esto y lo hago. Yo escucho una voz que me dice, tírate de ahí, me tiro. Yo escucho una voz que me impulsa, soy influenciado a hacer cosas malas. Son influencias espirituales. Las influencias no se manifiestan. Las influencias se reprenden, se van y a veces regresan. Pero el estar endemoniado es cuando yo estoy poseído, cuando yo soy controlado plena y completamente por espíritu de demonio. Hay gente que está controlado, y ese control es cuando se complica un poco más, porque una influencia se reprende. Por ejemplo, podemos decir que Pedro estuvo influenciado cuando le dijo a Jesús, esto no te acontezca. Exactamente. Y Jesús le dijo, te reprendo, Satanás. Exactamente. Es una influencia. Exactamente. Pero entonces podemos decir que una persona está endemoniada cuando la persona recurre a no ir en pos de lo de Dios, sino que está totalmente controlado por demonios. Así es. O sea, donde ya tú dices, esa persona no actúa normal. Así es. No se conduce normal. Hay un espíritu operando ahí. Así es. A cuando una persona simplemente es movida en un momento determinado por una influencia, que incluso cuando termina de hacer lo que dice, ¿y qué fue lo que hice? ¿Y qué pasó? ¿En qué estaba pensando? Así es. Ahora bien, usted habló del ayuno como liberación, como una autoliberación. ¿En qué medida usted decía, yo puedo ser libre? Y usted hablaba de que más que la liberación es el acercarme a Dios, porque el acercarme a Dios es lo que me hace libre. Pero el tema de la consagración en el ayuno, por ejemplo, hay gente que después que termina un ayuno, se tira la foto en un picapollo. Estoy aquí, picapollo aquí en Dominicana, en un restaurante donde venden pollo frito y tostones, ¿verdad? Sí, Plátano, sí. verde frito y de comida rápida. El punto es que se tiran la foto ahí después que terminan el ayuno. Sí. Estaba ayunando. Hay gente también que dice, no, yo estoy ayunando, pero anda trabajando en la calle. O anda, y no, yo no voy a, anda en una comilona con un grupo de gente. Sí. Y dice, no, yo no voy a comer porque estoy en ayuno. Ay, pero entonces, pero porque anden, o sea, yo entiendo que a eso se refiere la consagración. Claro. Explíquelo usted. Bueno, cuando uno habla de consagración, Shalom, vamos a diferenciar. Hay circunstancias que se dan, como usted explicaba. Hay gente que está ayunando. Primeramente el ayuno se presenta, como toda persona lo hace. Voy a presentar un ayuno de tal hora a tal hora. Voy a hacer un ayuno de X
tiempo a X tiempo. Presentarlo, como decía, el compromiso con Claro, Dios, el compromiso, para que tú entiendas y el por qué, porque el presentarlo es decir el compromiso y orar por qué estoy ayunando. ¿verdad? O Ok, sea, estoy en ayuno, no voy a comer a tal hora porque yo necesito que Dios me ayude con tal cosa, que Dios resuelva X o R problema en mi vida. Eso entiendo. es presentar un ayuno. Y cuando hay personas que por circunstancias de la vida quieren hacerlo, pero tienen un trabajo, por ejemplo, vamos a poner esas excepciones, personas que no tienen tiempo, Ok. que su tiempo es muy limitado y necesitan ayunar, quieren consagrarse a Dios, pero dicen voy a consagrar y voy a estar en mi trabajo, porque yo quiero consagrar y necesito estar cerca de Dios, Y pero el trabajo no me lo voy a el impedir. trabajo no me lo va a impedir y voy a romper la frontera y lo voy a hacer. Ya, esa es una área. Usted ponía cerca de las personas que ayunan y se van de paseo y se van a caminar, a pasear. Lo que trata el ayuno en sí es tratar de acercarnos a Dios, de tener un tiempo más con el Señor. Es lo que uno trata de hacer cuando uno dice voy a consagrar, voy a ayunar, es pasar un tiempo de calidad con el Señor, pasar un tiempo en la presencia. Ese es el objetivo de un ayuno. Cuando hablo de ayunar, estoy hablando de tratar de pasar un tiempo con Dios. Si usted tiene tiempo para consagrar de la mejor manera y usted siempre toma el ayuno como que es un relajo y se va a andar de paseo, anda con una gente para estar por ahí y ellos se paran un picapollo, como usted decía, a comer, y usted dice, no, porque yo estoy ayunando. Si las circunstancias no te obligan a estar ahí en esa situación, no vayas a estar en un lugar donde te va a incomodar, donde vas a sentir la guerra o la situación de que porque estás sin comer y te estás moviendo y estás hablando. O sea, si no hay una obligación, no debes hacerlo así, porque eso es una mala práctica y son ayunos que al final no dan un buen resultado. Bueno sería que si tú vas a ayunar 8 horas, que tú al menos ores 4 horas o 3 de ese tiempo que va a pasar en Que ayuno. consagre ese tiempo Claro, de ayuno. porque la palabra consagración es apartar Ok. tiempo. Consagrar es dedicar un tiempo para Dios. Entonces eso es una consagración. Los ayunos de hoy de alguna gente no resultan muy buenos porque no dedican el tiempo necesario que deben dedicar. Por eso al final no reciben liberación, porque para que un ayuno pueda ejercer liberación debe ser combinado con una consagración, un tiempo aparte, a sola, y también una oración eficaz, un tiempo de oración fructífico, donde tú puedas ayunar y puedas orar y tú sientas la confirmación de tu oración, porque a veces estamos en consagración y miramos el reloj, bueno, ya llegó la hora, era hasta las 3, ya voy a comer, gracias Señor, y ya, pero en todo el tiempo que tuviste en consagración, no hablaste con el Señor. Entonces es lamentable eso. Eso que usted hablaba de la consagración y la conciencia, de Sí, cómo yo lo estoy haciendo. sí. Mucha gente usa como excusa cuando habla sobre el verdadero ayuno, que es visitar a la viuda, ayudar al Ay, huérfano. santo. Y dice, no, yo no tengo que ayunar, yo lo que tengo que ayudar a la gente y toda esa cuestión. Y yo lo que entiendo es que había una denuncia del profeta Así es. para el que ayunaba, porque recuerde que, yo no sé si la audiencia ha podido estudiar esto, pero el que ayunaba antes se vestía con una ropa que le identificaba que Exactamente. estaba en ayuno y andaba por las calles mostrando su ayuno. La gente decía, wow, ese está en humillación. Sí, Por eso Jesús en una ocasión dijo que nadie note que tú estás en ayuno. Lava tu cara, exactamente. que la gente te vea clean, Sí, lindo. bonito. Entra a tu habitación y cerrada la puerta, tu padre que te ve en los secretos te En recompensará entonces en público. público. Pero entonces tenemos gente que usa el otro texto del profeta, de cuál es el verdadero ayuno, como una excusa para decir, no, yo ayudo a la gente, yo le doy al que necesita, ya eso es mi ayuno. Pero lo que estaba haciendo el profeta en ese momento era una denuncia para el que decía estar en ayuno, pero se desinteresaba del otro. Así Y es. tenemos mucho esto, pastor. ¿Cómo? Gente que solo se enfoca en el ayuno como algo místico de intercambio, donde yo ayuno para que Dios me use, Así es. pero se desentiende de su contexto y se le olvida que Jesús le da un sentido de liberación. Así O sea, es. si tú ayunas es para poder impactar en tu contexto y todo aquel que necesite libertad por medio de tu consagración, Sí, tú también puedes hacerlo libre. exactamente Porque hay así. gente que se enfoca, pastor, en el ayuno como un intercambio, como un Sí. trueque. Eso de yo ayunar para que Dios me use, explícame eso. Bueno, tú sabes que lamentablemente a muchos de nosotros hemos sido mal enseñados, porque todo incurre por una mala enseñanza que se trae. Yo también en algún momento de mi vida sí ayuné con el motivo, la visión de que Dios me usara. Hasta que luego descubrí que el ayuno lo que hace que va sensibilizando tu vida, mata tu carne
en sentido espiritual, y tus deseos, tus pasiones, y te hacen más cercano a Dios y te ayuda con otras áreas de tu vida para tener un dominio propio. El ayuno te provee de un dominio propio en algunas situaciones y también te libera, o sea, ejerce en ti una liberación, libertad que te hace apto para poder liberar a otros y te permite tener una cercanía con el Señor que te permite escuchar su voz y saber qué Dios quiere, qué hacer, cuándo y cómo hacer las cosas. Te permite, te sensibiliza y te acerca a Dios el ayuno, eso lo hace. Pero cuando yo hago un ayuno egoísta, entonces la denuncia de Isaías se aplica a mi vida, porque Isaías, en 58 de Isaías, es claro con eso, dice que usted ayunáis para herir por la mejilla a su prójimo y no lo hagan así, no estoy de acuerdo con eso. Es mejor que ustedes le den pan al hambriento y todo lo demás. Hablando de que deberían de practicar el ayuno, pero de hacer las otras cosas que no hacían. Es denunciando lo que ellos no hacían. En Exactamente. contexto a una vida que ellos querían llevar de una santidad, de un fingimiento, de una santidad que ellos querían expresar y querían demostrarle, porque ellos querían ayunar para demostrar que eran cercanos al Señor. Y el ayuno nunca algo que tú hagas debe de ser para demostrarle a alguien más que tú haces algo mejor o que tú puedes lograr más tiempo en oración o más tiempo en ayuno que alguien más. Es para que tú te acerques al cielo y que tú brindes de los recursos que tú recibiste, porque nadie recibe nada para almacenarlo. Exactamente. Nadie aquí va a recibir una unción para guardarla y andar diciendo yo tengo la unción más grande del mundo. Es para servir a los demás. La unción, el Espíritu Santo está al servicio de la iglesia. Y nosotros los que recibimos en oración y en ayuno, lo recibimos para poder ministrar a alguien más que quizá no tiene el acceso al tiempo que tú tienes de ayuno, ni tiene el acceso a tu vida de oración, pero tú lo recibes y lo canalizas. Entonces, no estoy de acuerdo en que la gente diga, voy a ayunar para que Dios me use. Voy a ayunar para que Dios me use. Dios mismo te lleva a una consagración para mostrarte cosas, pero no que la persona lo tiene como una motivación, sino que Dios te lleva, porque el Espíritu Santo fue que llevó a Jesús al desierto, a ayunar 40 días y 40 noches. Y vamos al contexto del ayuno de Jesús, que fue para una consolidación, para una certificación de su llamado, porque ahí se apareció Satanás y vemos todas las tentaciones que él tuvo y dice que tuvo hambre y todo lo demás. O sea, eso fue como para consolidar a Jesús, a su ministerio. Y cuando él salió de allí, dice que él salió en el poder del Espíritu, o sea, ya Cristo se consolidó. No vemos a Cristo nunca más pasando por una serie de tentaciones como la que pasó, porque ese fue el momento que Satanás recibió para que él certificara si Jesús era el Hijo de Dios o no lo era. Bien, hay formas egoístas, siempre entro a la área del egoísmo, que es una de las que está reinando el día de hoy. Hay un egoísmo que yo estoy ayunando para que Dios me use, para que Dios me dé unción, para que Dios me dé poder. Dios te va a dar poder cuando tú ames las almas. Dios te va a dar unción cuando tú ames lo que Él ama, porque Dios no te puede dar algo para que tú lo utilices como tú quieras, Sí. sino para que tú bendigas a otro. Nunca vas a recibir una unción de liberación si no te duele la opresión de la gente. Muy Primero, fuerte eso. nunca vas a operar en liberación si cuando tú te arrodillas no piensas en lo que están oprimidos. Tú tienes que orar antes por ellos. Cuando tú lo oras en el secreto, en el público Dios te lo manifiesta y te lo regala y te dice, ese hombre ama las almas. En una de las actividades que tuve en estos días, fui a una iglesia a predicar y cuando llegué, que estoy ahí, veo la multitud de gente y Dios me dijo, vamos a liberar aquí va a haber liberación. Dios me lo dijo a mi espíritu, va a haber liberación. Y cuando yo empecé a predicar, el mensaje estaba normal. Yo dije, bueno, y Dios me dijo que aquí iba a liberar. Y de repente yo empecé a orar. Dije, vamos a orar ahora, oramos. Y empezó el poder de Dios a liberar. Y hubo una joven en particular que sufría de epilepsia. Wow. De ese espíritu epiléptico, el que relatamos cuando empezamos la conversación, que ella la habían operado por acá. Wow. Y yo le oré, le puse las manos, ella se cayó y después se puso de pie. Pero cuando se puso de pie, no se puso de pie como estaba en el principio, sino que torció un ojo hacia acá y estaba así, moviendo las manos. Y después del servicio, el pastor de la iglesia me llamó y me explicó, mire, ella sufre de esto, la han operado 3 veces, ella se cae, ella bota espuma, estaba mordiendo la lengua. Oramos por ella, hermano. Recibió liberación, gritó y volvió en sí.
la llamamos por su nombre, hablamos con ella. Y hubo algo que yo le dije a ella, dije, para tú mantener tu liberación, porque eso es un punto poderoso de la liberación. Una cosa es recibir liberación y otra cosa es mantener la liberación. Porque hay gente que ha recibido liberación y dice, pero yo fui a un evento que estaba el pastor X, el pastor fulano, y ahí yo caí y el profeta Moisés Bel me dijo tantas cosas en mi vida, pero volviste otra vez a estar en lo mismo. O sea, un asunto es recibir la liberación. Los hombres de Dios te ayudamos y somos canales para que tú recibas liberación. Exactamente. Pero para mantener la liberación, ahí es donde entra la parte que no sale sin ayuno y oración. O sea, hay fortalezas que no van a salir en una cruzada. Hay fortalezas espirituales que no se van a romper por una oración ni que yo te tire un tanque de aceite encima. Son cosas que se tienen que mantener, como Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso que usted dice de la verdad, chócala ahí. Usted me acordó lo que estaba pensando ahorita. Sí, En medio de la tentación de Cristo, sí, lo que lo ayudó fue justamente la verdad, así es. la palabra. Así es. Yo conozco gente que dice, no, porque yo lo que quiero es tener experiencias espirituales Dios mío. cuando yo ayuno, pero no lee la Biblia. Wow. Entonces, por eso usted ve gente que después de un ayuno sale confundido. Así es. Porque no, que un espíritu me habló, Sí. un ángel me habló. Y cuando ven fue un espíritu de confusión. Wow. ¿Por qué tú te das cuenta que hay confusión y que no fue Dios que le habló? Porque lo que Dios dijo no se puede contradecir a sí mismo. Jamás, jamás. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar una revelación que sale totalmente de lo que es la revelación de la palabra de Dios? Dios mío. Significa entonces que hay que estar bien fundamentado en la palabra de Dios, porque con Jesús aprendimos que en el ayuno escuchamos a Dios, pero también viene el diablo. Y habla. hermano. Sí, sí. Entonces, en un ayuno, como en un proceso de liberación, como tu espíritu está receptivo para el Espíritu de Dios o lo que las tinieblas quiera traer, porque tú estás en un periodo de receptividad, de humillación, Así es. donde tu casa está como expuesta, vamos a decirlo así. Esa es la interpretación que yo tengo por medio de las escrituras. Así es. Entonces tenemos, ¿cómo tú te das cuenta? Porque es que el cuerpo está débil. Así es. Y uno es integral, en 3 dimensiones, alma, cuerpo y espíritu. Así es. No se fragmentan, somos uno solo. Es lo mismo. Entonces, tu cuerpo está débil, tu espíritu va a estar receptivo, porque tu conciencia, tu mente, todo va a estar apacible, porque va a estar en un periodo como de cansancio. Y la palabra que tú tienes aquí guardada es la Sí. que te va a ayudar en el momento del ayuno. Exactamente. Porque viene Satanás a hablarte, viene Dios a hablarte, o sea, y cuando digo viene Dios a hablarte, es porque eres tú que vas a usar la misma palabra que ya Dios te dio. Exactamente. Por medio de las escrituras, de la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos gente, pastor, lo digo porque lo he visto demasiado, que después de un ayuno, cuando se supone que deben venir libres, que deben venir con ¿verdad? Llenos de unción. Sí. Lo que viene muchas veces hasta influenciado por espíritu Con un inmundo. espíritu de confusión. Espíritu de confusión. Y puedo entender, según lo que venimos hablando, que tiene que ver por la verdad, porque no guardan la palabra Así de es, Dios así es. en el momento del ayuno, y a veces disocian. Y eso que usted dijo está poderoso, de la consagración en el ayuno, que yo debo orar, y ahí yo le añado, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia también. Y leer la Biblia no porque hay que leer la Biblia en medio del ayuno, es que hay que tener la Biblia aquí para poder Sí, hacer el ayuno. exactamente. ¿Por qué hay gente que después de un ayuno, en vez de ser libre, viene atado? Bueno, tú sabes que lo primero que mencionamos es el motivo por el cual estoy ayunando. El Ok. por qué tiene mucho que ver con el resultado de lo que yo voy a recibir en el ayuno. Ok. ¿Qué va a pasar conmigo en un ayuno? Porque ahí confirmamos lo que tratamos de hablar en otro tema. ¿Por qué en medio de un tiempo donde yo estoy tan cerca de Dios, viene el diablo? Jesús Wow. estaba muy cerca de Dios, un ayuno. No hay un tiempo más precioso en un creyente donde usted está desconectado del mundo y se conecta con Dios, se aparta y ahí viene el diablo. ¿Por qué viene el diablo? Y por qué mucha gente entra a un ayuno y en vez de ser edificado, sale de un ayuno en confusión, en descarriamiento, y mucha gente han venido con otras doctrinas, incluso de la palabra, de una consagración que salieron. Ay, Hay sí. gente que han salido muchas de las doctrinas Sí. dogmáticas. La mayoría, le voy a explicar eso y lo voy a hacer muy detallado. La mayoría, por eso yo creo en las experiencias con Dios. Y creo mucho y estoy muy de acuerdo en que usted busque una experiencia y que se meta en ayuno para que vea un ángel, porque eso es una hambre de Dios. Pero a veces en esa hambre de Dios, Satanás aprovecha y nos confunde. Porque muchas de las doctrinas, dogmas y cosas extrañas han venido por una revelación que alguien ha traído
que Dios se le presentó y le reveló algo nuevo del reino, algo que Dios se le olvidó decírselo a Pablo, por ejemplo. Hay gente que han traído cosas que a Dios se le olvidó el Señor decírselo a Pablo y tuvo que explicármelo a mí, porque el apóstol Pablo, ni Juan, ni Pedro, ninguno pudieron, al Señor se le pasó, simplemente el Señor se le pasó a explicarle eso a Pablo, y Pablo en su carta a Paulina, en ninguna de ellas, el Señor Jesús en sus instrucciones, se le olvidó decirle eso a la iglesia. Entonces tú eres el hombre de Dios, Superman, te metes en un monte oral y Dios te dio la doctrina a ti, que cómo que tiene que dirigirse la iglesia, cuál es el nuevo vestuario de la iglesia, porque a ti te lo reveló el Señor. Por ejemplo, Ay, Dios he visto, mío. Chalón, cálmate. Dele. He visto eso y me doy cuenta, y usted dirá, pastor, pero ¿en qué usted se basa para decir que mucha gente ha traído doctrinas raras de que fueron al infierno y Dios le mostró algo? Y yo le voy a decir algo a la gente que va al infierno, a los que tienen libros escritos y todo eso. Según el relato bíblico del libro de Lucas, donde habla Jesús acerca de Lázaro, de una parábola que puede ser algo real ocurrido, que dice que al final de la conversación del Señor con este hombre que murió, el hombre rico le dice, por favor, yo tengo 4 hermanos que están allá en la tierra y están a punto de venir acá. Yo quiero que por favor tú me permitas salir de aquí para yo informarle a ellos qué hay aquí, de lo que hay aquí en el infierno o en el lugar, en el Hades, como lo quieran describir, que lo escuche. Los teólogos, ustedes rompan su cabeza ustedes solos. Bueno, yo solamente sé que en el lugar de tormento, como Jesús le llamaba, él le pidió un favor a Jesús, déjame salir de aquí para presentarle y explicar a la gente. Jesús dijo, tienen a Moisés y tienen a los profetas, 2 representaciones de la Biblia, la palabra. Dijo, allá tienen la palabra, o sea, cuando habla de Moisés y los profetas, está hablando de la Biblia. Tienen la ley. La Torá y el conjunto de libros Sí, proféticos. lo tienen ahí. O sea, si ellos no creen a lo que está escrito en la Torá, en la Biblia, y no creen a lo profético, mucho menos van a creer porque tú salgas de aquí a explicar cómo es este lugar. Y yo no quiero que nadie me crea ni me sirva a mí por lo que está pasando aquí, ni por lo que hay aquí. Yo creo que la gente me sirva porque se encontró conmigo y me ama y quiere salvarse. O sea, muy importante eso, Chalón. Muy importantísimo. Dios mío. Si usted me está diciendo que esa gente, y lo podemos ver, porque la mayoría de los que dicen que fueron al infierno, cuando vienen de allá para acá con el mensaje, no son escuchados y son tomados por locos. Sí, sí. Y también tenemos un evangelio que promueve, para que no te vayas para el infierno, ven, sirve a Dios. Así es. Y el mismo Jesús no quiso que esa fuera su promoción. No, jamás. Y estamos promocionando a Cristo principalmente para que la gente no vaya al infierno. Escape del infierno. No el amor a Dios, no es lo que se está presentando. Por eso es que los resultados son muy diferentes. Y yo no quiero que la gente malinterprete esto. Usted puede tener una visión. Exactamente. Dios puede mostrarle algo a usted, mostrarle una situación, mostrarle algo de cualquier lugar. Dios puede hacerlo en su misericordia. Pero yo lo que quiero es que la iglesia de hoy aprenda y siga el fundamento. Jesucristo dijo, vayan y bauticen a la gente en el nombre de Jesús y enséñenle todo lo que yo le enseñé. O sea, muéstrele lo que yo le expliqué a ustedes como reino, lo que ustedes vieron de mí, sean lo que yo fui. Porque él dijo, yo vengo otra vez a tomarme a mí mismo, sean como yo fui. Es lo que Cristo le enseñó a la iglesia, pero hay gente que en los comentarios va a empezar a hablar y va a decir, wow, pero y entonces, ¿y las visiones? Sí, es bueno que tenga visiones, es bueno que ayunes para que Dios se te revele, pero ¿qué te va a revelar Dios? O sea, porque ¿cuál es la palabra? A Juan se le apareció un personaje y en Apocalipsis pudo ver todo, y Juan, que se le mostró el Apocalipsis, que me llama muchísimo la atención y me llena de una gran curiosidad, ¿por qué si vio tanta cosa en el cielo? Entonces no lo bajaron al infierno también para que viera alguna cuanta cosita y expusiera algunas cosas de las que hay en el infierno, porque le mostraron la revelación del Apocalipsis, incluso el fin del mundo y todo lo que va a pasar. ¿Por qué no le revelaron a Juan entonces un poquito acerca de lo que hay en el infierno? ¿Quiénes están allí? Los personajes que antes de Jesús existieron, los faraones. Mira, allí yo vi a Ramsés II, a Ramsés I, yo vi a todos los faraones que estaban ahí, a los que oprimieron a Israel, yo vi a los reyes sirios, yo vi a todo el mundo ahí. O sea, quiero que la gente entienda eso, que el enfoque del Señor es que la iglesia se enfoque en su palabra, que la iglesia siga creyendo y enfatizándose en lo que está escrito en la Biblia. De tal modo que Jesús lo que hizo para reprender al diablo fue la palabra. Así es, así es. Y nosotros queremos buscar mucho código. Así es, así es. Y a veces no entendemos el poder que hay en el ayuno porque estamos buscando lo místico y no lo del espíritu. Así es.
Y eso yo quiero que la gente haga ojo aquí. Porque en medio del ayuno hacemos trueque con Dios para recibir casa, carro, esposo, esposa, Sí, dones, ministerio. Y el ayuno no es con ese propósito. nada de eso. Usted puede orar por eso. Y mire, y digo usted puede orar porque no le voy a decir que no lo haga. Pero la Biblia no lo manda a orar por nada material. Así es. Todo lo que hay en la Biblia es para que usted no se preocupe por lo material. Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia. y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Jesús dijo, no se preocupen por cómo van a vestir, qué han de comer ni qué han de beber. Así es. Y puso ejemplos de la naturaleza, de que Dios sustenta su creación. Así es. Si ustedes, siendo padres malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿Cuánto más? ¿cuánto más? O sea, en ninguna parte de la Biblia a mí Así me es. mandan a ayunar por carro, esposo, esposa, casa. Así es. No, ni siquiera orar por eso. Me mandan a buscar el rostro de Así Dios. es. Y el rostro de Dios se va a encargar de darme conforme a mi necesidad porque Él la sabe toda. Así es. Entonces a veces llegamos a la frustración, a veces llegamos a la decepción como pueblo de Dios, como hijos de Dios, porque entendemos que Él debe responder nuestros caprichos porque yo hice un ayuno. Así es. Porque yo Wow. entré en oración por eso. Ay, Padre. Entonces tenemos un reguero de gente decepcionada porque se arraigó en lo que un dogmático le dijo, porque le promovieron un evangelio místico. Así es. Y se le olvida que este es espíritu, pero es un espíritu vivificante, porque más allá de las cosas materiales está la salvación. Y por eso es importante mencionar lo del ayuno con la liberación, porque ¿para qué? Es por salvación. Así es. Y usted decía que verdaderamente un ministro te puede orar por liberación, Sí. pero de ti depende mantenerla. Así es. Por eso muchos ministros de liberación dicen que la liberación es progresiva, porque yo reprendo un espíritu inmundo de ti, pero yo no reprendo los hábitos. Así es. Los hábitos es por el cambio de la conducta. Y el cambio de la conducta no es, ay Señor, cambia mi conducta. Es usted decidirse a eso. Exactamente. Usted puede orar para que el Señor le dé la fortaleza, la sabiduría, Eso es así. estrategia por buscar qué otras cosas hacer. Pero la decisión de hacerlo le toca a usted. Y por eso mucha gente después de un ayuno vienen 7 más. Así es. Y tú decías 7 más, Shalom, y yo quiero resaltar el tema de los 7 más, haciendo una pregunta y contestándomela yo mismo. ¿Cómo yo puedo hacer que un demonio no vuelva a mi vida? Porque los demonios vuelven, bíblicamente regresan. Cuando usted está endemoniado, el hombre de Dios oró por usted, o usted hizo una consagración, fue liberado, los demonios siempre regresan. Siempre regresan, según los relatos bíblicos del espíritu mundo que vuelve. Dice que anda por lugares secos y viendo, vuelve, dice, volveré al lugar de donde yo salí. Y dice que observa, hay una observación, un análisis que hace el espíritu. Y ahí es donde yo quiero que la gente enfatice. ¿Cómo puedo yo hacer que un demonio no vuelva a mi vida? Dice la Biblia que mirando de lejos ve la casa vacía. O sea, si tú te mantienes en santidad y te mantienes guardando la palabra, porque con la palabra, por eso es que la verdad te hace libre, porque la palabra, el ejercicio de la palabra y de una vida en santidad, porque hay muchísima gente hablando de que están libres, pero están bajo ataduras de espíritu, aunque estén ministrando, aunque estén predicando. ¿Cómo así, pastor? Sí, están atados. ¿Por qué están atados? Porque la luz de la palabra no está en ellos. Manteniendo una vida de oración, de ayuno y de búsqueda, porque el ayuno, después que usted ya es libre, sirve para mantener la liberación, porque para mantenerse libre hay que estar lleno de la presencia de Dios. Y una forma de llenarse de la presencia del Espíritu Santo es a través del ayuno de oración. No hay otro método. No hay otra forma. Usted va y se conecta en un evento con lo que está O sea, pasando. usted me está diciendo a mí que no importa a cuántos eventos de Harrigan yo vaya, Ajá. ni a cuántos eventos de Moisés ver, Sí. ni cuántas veces yo vaya soplo 7 horas en su presencia. Ay, santo. Yo tengo que mantener una vida de oración porque yo puedo derramar mi alma en la actividad y volver cautivo para mi casa porque no cambió el hábito del pecado. Exactamente. Ok, si continúe. usted lo hace, mire que usted mencionara a Harrigan como referente, porque mucha gente han ido y tienen la interrogante que están ahora mismo. Pero yo estaba en el evento y el pastor estaba ahí y oró por mí. Cuando él oró por mí, yo caí. ¡Wow! Sorprendente. Y sentí la electricidad Y sentí en el cuerpo. todo y que algo cambió sobre mí, algo cambió, pero luego que pasaron los días, yo volví a mi hábito, volví a mentir, volví a engañar, no le dije a mi esposa que tengo otra vida, no le expliqué a mi familia de que yo tengo otra mujer, no me arrepentí de mi pecado, solo me conecté con algo ese día, pero no cambié. Y al no cambiar, al no permitir que la palabra entrara a cambiarme, la liberación no fue permanente, fue momentánea. Fue una liberación paulatina del momento. Me tocó, me liberó,
grité, lloré, me derramé, sentí electricidad. Y ese espíritu salió. Salió. Porque no puede evitar la tiniebla. No, jamás. Y fue un hombre de Dios que te tocó, el espíritu inmundo Se fue. salió, pero por la santidad y la unción del varón de Dios, Sí. por la tuya te mantendrá libre. Claro, Dios mío. claro, y va a volver. Si la casa no está ocupada, porque es el ejemplo, la casa está llena, él la ve llena y dice, no, no hay forma, porque la está ocupando el espíritu. Y mientras lo ocupa el espíritu, yo no puedo entrar. Vuelve otra vez, vuelve una semana más, da vuelta, dice, déjame ver en qué está el hermano Pedrito, el que era un adúltero. Bueno, vuelve otra vez, observa la distancia y dice, pero está ahí el espíritu. Se devuelve y se va ese demonio. Y cuantas veces el demonio que te ataba venga y te encuentre firme y te encuentre lleno de Dios, se va a devolver. Usted me acaba de responder una pregunta que yo tenía. Sí. Yo me preguntaba, ¿por qué si yo estoy ayunando, por ejemplo, hay momentos donde uno siente guerra de espíritu inmundo? Uno dice, pero ven acá, cuando yo más estoy ayunando, Dios mío, es que siento esa guerra. Entonces podemos comprender que esa guerra venía, esté ayunando o no. Claro. La diferencia es que tú la sientes ahora, por el espíritu la percibes, Sí. porque tú estás en el espíritu. Así es, así Si tú es. no hubieras estado en el espíritu, tú ni la percibes y ese espíritu entra de nuevo. Claro, entra a tu vida. Y hay espíritus que han vuelto a personas, han regresado una y otra vez. O sea, por eso tenemos la constante de personas que están siempre en secciones de liberación. Y hay gente que habla de eso. Yo he visto ministros tocar el tema, porque han ampliado tanto, un tema tan simple, lo han ampliado porque no, que hay secciones de liberación. Las secciones de liberación son que la gente se consagre, se acerque a Dios, cambie su vida, para que las puertas abiertas se cierren. O sea, Gracias. no es secciones de que yo vaya y venga, y que no, que volvió, no. Tenemos un espíritu del diablo. Así es. Dentro de la iglesia. Y lo digo con toda Ay, propiedad. santo, shalom. Y lo digo con carácter y seriedad. Y me puede buscar quien quiera. Porque es como una indignación del espíritu. Es como cuando usted está con un pique santo. Sí. Así estoy yo. ¿Usted sabe por qué? Suéltelo. Porque como usted le va a decir a una persona, usted tiene que venir tantos días, porque en esa cantidad de días que usted va a ser libre, Dios ¿dónde mío. está eso de la palabra? Dios mío. Explíquele a la persona, mira, yo voy a orar por ti, pero tú tienes que cambiar los hábitos. Claro que sí. Tú te arrepientes de verdad, pues tu conducta va a Claro. cambiar. Confiesa tus Entonces, pecados, confiesa vamos- lo que está mal. Vamos a orar por ti, ¡pam! Pero ahora empieza, yo creo en el seguimiento. Sí. Usted le da el seguimiento a la persona, dice, vamos a ver qué acciones tú estás haciendo, cómo te estás comportando. Yo creo en eso. Así es. Pero no dije que hay 10 espíritus ahí operando y 2 te los vamos a sacar hoy. Y mañana te sacamos los ¿Y otros qué dos. es eso? Y somos hechiceros, que No, trabajamos con espíritu inmundo, donde yo les digo, miren, ustedes salgan la próxima semana, que yo estoy cobrando los 2 que van a salir ahora. Dios mío. Hechiceros que tenemos en el Evangelio. Así es, así es. Es mercadería. al diablo. Es un negocio, Shalom. Y lamentablemente, tú dices eso y hay gente que te va a perseguir. Y no me importa, porque me persigue a mí, está persiguiendo a Cristo. Así es, Porque así eso no es. está en la Biblia, a mí no me venga con eso. Así es. Entonces, lamentablemente, como yo te decía, y vuelvo al mismo tema, el espíritu va a observar. Si la casa está vacía, va a entrar. Pero si está llena, no va a entrar. Y hay gente que los espíritus han regresado, ven la casa vacía porque no está el Espíritu Santo. Un cristiano vacío, un cristiano lleno de Netflix, un cristiano lleno de papitas fritas, de muñequitos, de una vida de fantasía. Por eso, por más que usted diga, o no, que ya Cristo ayunó por mí, hay que ayunar. Hay que ayunar, pero en el sentido de recibir liberación. Cuando yo tengo alguna opresión o batalla que quiera llegar a mi vida, yo consagro mi vida y me acerco a Dios, buscando en Dios respuesta, buscando la fortaleza, porque yo siempre he dicho algo acerca de las debilidades. Una debilidad en un ser humano no se erradica. Nadie puede decirte a ti que erradicó una debilidad que tenía. Yo tenía una debilidad hacia tal área, yo era débil hacia las mujeres negras y ya esa debilidad yo la erradiqué. Nadie erradica una debilidad. Dice, pastor, pero ¿cómo te dice que nadie? No, no se erradica, porque si no el demonio, el espíritu inmundo, Jesús le dijera, tú estás cancelado y a esa casa no vuelve. Hay una facultad que le dan, que él se va, vuelve a lugares secos, te observa si tú estás, porque hay una legalidad que él tenía, y si tú dejas que el Señor se vaya, el espíritu que estaba ahí va a volver, pero va a volver con otras ataduras y con otras malas costumbres. Entonces, las debilidades, al final de la jornada, tú lo que haces es que te fortalece en el Señor. Tú te fortaleces. Yo me perfecciono Claro. wow. Tú te fortaleces, el Señor se perfecciona en esa, en tu debilidad. Dios se perfecciona en esa. Pero no es que al final de la jornada, si tú te vuelves a descuidar, porque ahí
volvemos a un tema que yo sé que va a ser un segundo tema y va a ser poderosísimo. Cuando yo estoy bajo una debilidad, vuelvo otra vez y caigo en la misma debilidad. ¿Por qué cae gente en la misma cosa y vuelven a caer en lo mismo y vuelve a pasar lo mismo? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cerca de Dios, estoy en ayuno, en oración, esa debilidad yo la veo como una guerra, la identifico y la reprendo, pero cuando no estoy ayunando ni orando, esa debilidad se convierte en un confrontamiento para mí y fácilmente vuelvo a sucumbir ante, Se vuelve placentero. claro, se convierte en algo que a lo cual tú no te puedes despojar, porque hay cristianos que son muy buenos cristianos, muy diezmadores, son muy ofrendadores, son muy sabios en la palabra, pero tienen debilidad con la carne, les gusta la fornicación, no dejan de fornicar, de tiempo en tiempo están fornicando, de tiempo en tiempo, aunque no lo confiesan ni se lo dicen a nadie, pero el cielo y el infierno lo Se saben. complacen en la mentira, en Claro, el chisme. hablan mentira, mienten, son mentirosos, son chismosos, tienen raíz de amargura, y de tiempo en tiempo, hermano, ellos a veces se alivian, cambian paulatinamente, dejan de mentir, pero otra vez, como no se acercan a Dios y no permiten que la verdad lo libere, porque la verdad es la que libera mediante el poder del Espíritu Santo, pero una liberación completa y plena, no es la de la liberación de que te sacamos fuera el demonio y fuiste libre. No, ese es un inicio en una liberación. La liberación real se obtiene cuando tú te apropias de la verdad, la palabra, y esa palabra te hace libre. Y donde quiera que tú vas, tú andas con la palabra. Y la gente te dice, no, tú eres un ladrón. No, yo antes robaba. Cristo me hizo libre. Y ya tú eres libre. Y donde quiera que tú hablas, la gente te escucha con respeto porque entiende que tú cambiaste. Entonces, hay la situación de que nosotros tenemos gente, y digo tenemos gente porque es en el pueblo de Dios que estamos, y no es un convento lleno de monjas, como decimos por ahí, no es un convento lleno de santos, ni un lugar, un monasterio, es un lugar lleno de gente reformado, gente que viene con una y mil malas costumbres, problemas, debilidades, problemas de carácter, problemas de conducta, que en la iglesia nosotros juntos nos vamos a ir compenetrando y como las piedras del río que no son como salen, van chocando. Entonces, así mismo el Señor. Soportándoos unos a otros, sobrellevándonos unos a Exactamente, otros, Shalom, a exactamente. fin de que sean perfeccionados como cuerpo de Cristo. Así es, así es. Entonces, yo quiero que la gente entienda esto de liberación, porque este punto, yo no estoy hablando de una manifestación demoníaca. Ya no nos quedamos en la Me gustó que manifestación. usted lo dijera que fuera como que eso es el punto inicial. Claro, claro que sí, ese es el punto. Ahí inició. Inició la liberación porque el espíritu se fue. Ya eres libre, no estás endemoniado. Ya el demonio que operaba sobre ti Exactamente. se fue. Pero el demonio dejó sobre ti y en tu cuerpo enlazado algunos, ¿cuál sería la palabra que yo utilizo? Hábitos, Hábitos al pecado, costumbres. costumbres a pecar. Y por eso cuando el espíritu se va de ti, te deja los hábitos. Y los hábitos solamente son reemplazados por la gracia y el poder del Espíritu Y Santo. por optar por otro tipo de hábitos. Claro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en En la la fe, así es. Y lo compara como un soldado y luego lo compara como un atleta. Pero en las dos ocasiones, Sí. en las dos ilustraciones, vemos como punto inicial la Sí. disciplina. Así es. Es decir, verdaderamente el cambiar de hábito, Así es. el cambiar de acciones. Wow. Y me gustó algo que usted decía acerca de la debilidad. Mucha gente probablemente malinterprete eso. Sí. Pero es verdad, porque Pablo, o sea, los grandes hombres de Dios no dejaron de mostrar debilidad. Así es. Tenemos incluso, y usted haga la buena interpretación, tenemos un Cristo que en un momento determinado dijo, verdaderamente la carne es débil, Ajá. el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Así es. Y él tuvo que forzarse en un momento de prueba donde sabía que ya iba a ser crucificado, forzarse a orar. Se fue y dice que sudó gotas de Como sangre. gotas de sangre, claro. Y aparte de eso, en un momento dijo, Padre, quita de mí esta copa. Había debilidad en él Así para ir a es. la cruz. Así es. Y lo expresó. Y en medio de la cruz reclamó al Padre y dijo, ¿por qué me abandonaste? Así es. Tenemos un Juan que cuando Herodías lo mandó a decapitar, Juan le mandó un mensaje secreto a Cristo. Ajá. ¿Eres tú? ¿Eres tú el que habíamos de esperar, el Mesías, o otro? Ujú. ¿Cómo usted llega a preguntar? Era un momento de vulnerabilidad humana. Claro que sí. Porque ¿cómo usted me está diciendo que el que Jesús dijo que no había otro nacido de mujer como él, Sí. que era el mayor? Sí. Aparte de eso, el precursor de Cristo, el que le preparó el camino. Claro que sí. Yo que le estoy preparando camino a usted,
estoy en un momento de prueba tan difícil que me llego a preguntar, ¿lo hice bien? Claro. Verdaderamente era para él el camino que Así estaba es. preparando. Ujú. O sea, estamos hablando de una vulnerabilidad. Claro. Había una debilidad en ese momento. Claro, claro que sí. Y Pablo dijo, tengo un aguijón En mi carne. y tú te perfeccionas en ella. Es decir, Claro. yo no puedo con ella, pero Así es. mientras me acerco a ti, tú me ayudas con Así ella. es, así es. Wow. Lamentablemente, Shalom, digo lamentable, cuando la gente desconoce lo que está en la palabra, desconoce la Biblia, deberá a un evangelio de mito, de mitología y de misticismo, que es lo que más se vive ahora. Ahora cualquiera, Sí, ahora todos somos místicos. la gente le gusta que lo emocionen, pero cuando tú le vas Ay, la emoción. con la palabra ahí llana, la gente dice, no, no me gusta eso, me aburre, déjame cambiar eso, pero la gente le gusta que le hablen en el misticismo, le hablen de unas cosas que ellos no entienden, y como no entienden, se sienten bien porque le crea un morbo y le produce risa. Pero las debilidades, como tú mencionabas, son parte intrínseca del cristiano, y a veces Dios mismo permite las debilidades, porque a Pablo en su descripción del capítulo 12 de Corintios dice que él rogó al Señor 3 veces, o sea, ya era una oración que él le tenía al Señor respecto a su debilidad, que probablemente dicen que era una enfermedad, que no era algo con las mujeres, porque cualquier persona, las debilidades de la persona pueden variar, y por eso es que algunos de nosotros no entendemos eso. Hay personas que son muy educados, pero tienen sus debilidades, y las debilidades, lamentablemente, cuando tú eres una persona que todo el mundo te ve y te conoce, cuando te ven con una debilidad, se encuentran algo extraño, porque tú Sí. te has vendido como el que no tiene debilidad. Y yo voy a decirle eso a muchos hombres de Dios: siempre exprese y explique a la gente que usted es un ser humano de carne y hueso, para cuando la gente algún día se tope con su debilidad, entienda que usted siempre explicó y expuso que usted era un ser humano. Pero hay gente que ni en su debilidad, ni cuando ellos son vulnerables, porque Jesús fue vulnerable, y Jesús trataba de explicárselo a los discípulos, ellos no lo entendían. Él nunca le dijo a ellos, me estoy muriendo, me estoy volviendo loco, pero sí se lo expresó. Le dijo, Señor, acompáñenme a orar. Y cuando los llevó a orar, vino y los vio durmiendo, y en ese momento Jesús se enojó con ellos. O sea, Jesús quería el apoyo de ellos en ese momento que él sentía. Ellos no sabían lo que estaba pasando. O sea, Pedro no entendía. Jesús quería cubrir a Pedro para que Pedro, cuando se despertara y llegaran los guardias, no le cortara la oreja al muchacho que se la cortó. Jesús lo estaba cubriendo de eso, pero él no entendió. Entonces, mira, hay algo ahí. Cuando Dios nos manda a hacer algo y nos está impulsando, hay semanas que tú tienes un impulso de hacer una oración, de pasar un tiempo en la presencia, y tu espíritu te dice como, Shalom, hoy ayuna, hoy conságrate, quédate en oración en tu habitación, y tú quieres decirle a Joan, llévate a Gamaliel y váyanse por ahí que quiero pasar un tiempo en la presencia. No eres tú, es que el Espíritu Santo te quiere preparar. Te está inquietando. Claro, porque hay algo que viene a tu vida. Jesús estaba viendo algo que yo no veía. Jesús estaba viendo una catástrofe, un juidero que se iba al mar, un hormiguero que se iba a formar. Ellos estaban tranquilos, ellos pensaban que era un día normal. Vamos a orar, descendemos por la mañana, vienen los milagros otra vez, vienen las sanidades. Jesús dijo, ellos no saben que ya eso se está terminando. Esta gente no entiende que eso se está terminando, ya que ya yo no voy a estar operando en esos milagros, que de aquí para adelante lo que viene es problema. De aquí en adelante lo que viene es latigazo, y Jesús lo sabía. Y mira qué bueno que el Señor Jesús, como sabe todas las cosas, el Señor sabía eso. Porque algunos de nosotros, si se nos permite saber lo que nos va a pasar mañana, fácil renunciamos. Si se nos permite saber que mañana yo me voy a levantar contra ti, tú desde ahora te pones enemiga mía. Me dice, no, yo te corto de ahora en mi vida, y el daño que tú me vas a hacer mañana no me lo vas a hacer porque no estás en mi vida. Pero Jesús sabía todo, por eso él dijo, si tú quieres pasa de mí la copa. Él estaba viendo los latigazos, estaba viendo los clavos, y estaba viendo todo el panorama que iba a pasar mañana, al otro día. Entonces él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, y después reflexionó en sí mismo y dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dígame, Shalom. Usted me está diciendo que hay gente ahí que nos está mirando ahora, Sí. que el Espíritu de Dios tiene días inquietándolo a meterse en ayuno, Sí. y no entienden por qué es que lo está inquietando. Así es, así es. Significa que hay una fortaleza que tiene que venir a tu vida, Así es. porque probablemente hay espíritu inmundo de los que ya te influenciaban o habitaban en ti, Sí. que van a regresar a ver cómo está la casa, Sí, exactamente. y probablemente te encuentren desnutrido. Así es. Porque el ayuno, aunque es dejar de comer a nivel físico,
es comer alimento Así es, espiritual. así es. Dios mío, este tema estuvo poderoso, pastor. Dios mío. Agárrese de ahí. Te lo bendiga. Ya no hay más tiempo. Me gustaría así que usted ore por la audiencia. Vamos a orar para que el Señor fortalezca a esa gente que siente ese llamado de Dios al ayuno y que siente que tal vez, algo que yo le recomiendo a la audiencia, aliméntese, Así coma es. bien, fortalézcase, para que no entre un ayuno con anemia y después diga que se metió el diablo. Dios mío, Padre. Ore, pastor. Amén. Vamos a orar. Tú que estás ahí frente a tu pantalla, Gloria cierra a tus Dios. ojos y empieza a escuchar conmigo y orar conmigo. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Hemos orado, hemos hablado tu palabra acá de manera especial. Y el tema, Dios mío, que tocamos fue de la liberación. Te pido por aquellos que se están viendo en esta enseñanza, que están viendo su vida reflejada en este momento tan especial. Yo te pido que tú derrames la fortaleza. Aquellos que tú lo estás motivando a ayunar, Padre, que ellos entiendan a través de esta revelación que es porque tú lo estás preparando, porque tú le quieres preparar para lo que ha de venir, Señor, para cuando su enemigo venga sobre ellos, Padre, ellos estén preparados, Dios, y ellos estén listos. Te pido que bendiga la audiencia, Padre, de Excelencia Cristiana, bendice cada vida, Padre, rompe las cadenas que estén, Dios mío, atacando y atando a tus hijos en el nombre de Jesús, Padre, que algunos empiecen a ayunar, Padre, y que sus ayunos tengan respuesta y tengan eficacia, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Padre, bendice cada vida en el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Amén y amén. Yo me siento bendecida, pastor, porque usted sabe que me acordé ahora mientras usted oraba, que la primera vez que lo conocí fue así en Boca Chica. Así es. Ay, en santo. un lugar como este. En un lugar como este. Dios Yo mío. estaba de técnico, no de conductora. Pastor, ¿cómo lo pueden seguir en las redes sociales? Bueno, ahí está en mi YouTube, Miguel Mateo Oficial, en Facebook, Miguel Mateo, en mi fanpage, que ya lo digo bien, Pastor Miguel Mateo, y en todas mis redes Miguel Mateo me busca. Ya usted pone en YouTube Miguel Mateo Prédica y le aparece ahí, mi Pastor Miguel Mateo. Yo en te el nombre sabe de que Jesús. es benigno en nuestros corazones. Sí, en el corazón de todos ustedes y mi familia es benigno, pero para la audiencia, Miguel Mateo. Dios me le bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Bendiga a alguien más compartiendo este video. Suscríbase si todavía no lo ha hecho y denle like a este video antes de salir. Excelencia Cristiana Televisión está para bendecirlo, para amarle, para orar por usted. Bendíganos también con sus oraciones y siguiendo todo nuestro contenido. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.